Muy bien, ya vimos que tenemos 3 cuadrados iguales y a cada cuadrado lo puedo partir o dividir en distintos sectores, en distintas porciones. Veamos el siguiente. Nos están preguntando, ¿es posible que dos partes parezcan diferentes y sin embargo representen la misma parte del mismo entero? Sí, es posible. ¿Cómo nos dimos cuenta? Haciendo las divisiones. Como hicimos, como expliqué en el video anterior, puedo pintar la misma cantidad de cuadraditos, agruparlos de una forma distinta. En este caso, al cuadrado lo divido en dos partes iguales. Vimos que de esas dos partes quedaron pintadas una. Pero si a ese mismo cuadrado lo divido en 16 cuadraditos, y de los 16 cuadraditos pinto la mitad, pinto 8, estoy pintando 8/16, que es lo mismo que decir pinto la mitad del cuadrado, es decir, 1/2. Así que, como nos damos cuenta, haciendo los dibujos anteriores, por ejemplo. ¿Es posible que la misma parte sombreada de un entero pueda representarse con distintas fracciones? ¿Cómo se dieron cuenta? Sí, es posible, porque anteriormente dijimos que acá tenemos de un total de 16, 8, pero también podemos decir que de un total de 4 pinto 2. Es decir, estoy pintando siempre la mitad, pero también puedo decir que de un total de 6 pinto 3 y estoy pintando la mitad. Entonces sí es posible que distintas fracciones estén indicando la misma cantidad o la misma parte del entero. Depende todo de la cantidad de porciones que lo dividamos. Vemos el siguiente ejemplo. En esta tarea nos dicen que don Facundo quiere fraccionar, es decir, dividir su campo para el cultivo y propone dos formas distintas, el terreno 1, el terreno 2. En el terreno 1 vemos que está dividido en 12 partes iguales. Esas partes son figuras, son rectángulos, pero vemos que el terreno 2 también está dividido en 12 partes iguales y esos rectángulos no son iguales a estos, son más finos y alargados. Pero en realidad los dos terrenos fueron divididos en 12 partes iguales. Puedo decir entonces que de un total de 12 tenemos 12 partes, porque lo tenemos al terreno entero. 12/12 me indica que tengo el terreno completo. Señalen qué porción del terreno 1 está destinado a manzanos. Si ya sabemos que el entero tiene 12 partes, está dividido en 12 partes, me fijo manzanos, tenemos 3 rectángulos y 3 rectángulos son 6. Entonces, para manzanos está destinado 6 porciones de un total de 12. Esos son los manzanos. Para remolacha, la porción que está destinada, me fijo que tengo solo un rectángulo, es decir, 1, pero de un total de ¿cuántas? De 12. Entonces, 1/12 está destinado a remolacha. Y para maíz vemos que tenemos los 3 rectángulos naranjas. Entonces, para maíz se destinaron 3, pero de un total de ¿cuánto? 3 de un total de 12, es decir, 3/12. ¿Qué fracción del terreno le queda para el cultivo de naranjos? Y me fijo, para manzanos habíamos
destinado 6 de un total de 12. Si ustedes se fijan, 6 es la mitad de 12. Estamos destinando la mitad del terreno para manzanos. Para remolacha, una parte de un total de 12. Y para maíz, 3 partes de un total de 12. Quiere decir que hemos destinado 6 partes más 1, 7 más 3, 10 partes de un total de 12. Si destinamos para manzanos, remolacha y maíz 10 partes de un total de 12, significa que nos quedan 2 partes de un total de 12 para, en este caso, el cultivo de naranjos. Entonces puedo decir qué fracción del terreno le queda para el cultivo de naranjos, 2 partes de 12, es decir, 2 doceavos. ¿Cómo se fraccionó el cultivo en el terreno 2? Exactamente de la misma manera que en el terreno 1, porque si contamos, tenemos para el manzano 6 partes de un total de 12. Para el maíz, 3 partes de un total de 12 y remolacha 1 de 12 y naranjos, que es la parte verde, 2 de un total de 12. Por lo tanto, en los dos terrenos se selecciona la misma cantidad de terreno para el cultivo de manzano, maíz y remolacha. La diferencia que existe es que esos rectángulos son más alargados en el terreno 2, pero más finitos. Pero si nosotros nos fijamos, veo que esta porción en el terreno 1, este rectángulo, si lo llevo al rectángulo, al terreno 2, observo que representa justo la mitad. Miremos. 2 partes, ¿sí? 2 partes del terreno 1 cubren exactamente 2 partes del terreno 2. Ahora, si me fijo, esta tercera columna que no está pintada está representada precisamente por un rectángulo del terreno anterior, del terreno 1, porque si a esta parte la dividimos en 2, a ver si podemos hacer lo que se note, la división ahí. Si lo divido en 2, lo que veo es que puede cubrir perfectamente esta tercera porción. Entonces estoy diciendo que 3 porciones del primer terreno equivalen a las 3 porciones del segundo terreno. La diferencia que existe en esas porciones, que en el primer terreno esa porción es más ancha y más bajita, es decir, más regordeta. En cambio, en el terreno número 2, esa misma porción es más alargada y más fina. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras en el terreno 1 y 2? Precisamente estos, que las porciones son más alargadas en el terreno 2 y más finitas, pero que cubren la misma cantidad de terreno tanto en el 1 como en el 2. En el siguiente ejercicio nos dice que Hugo tiene un campo de 28 hectáreas. Aquí tenemos el entero. Ahora el entero no me dan el entero como figura, sino que me dice que tengo un terreno de 28 hectáreas. El total es 28. Nosotros queremos de este terreno
una parte, la mitad del terreno no, queremos un cuarto de ese campo. En un cuarto vamos a sembrar trigo. ¿Cuántas hectáreas están destinadas para sembrar trigo? Siempre que tengamos un número entero y queremos una parte de este número, ¿quiero 28 hectáreas? No, quiero solamente una parte. ¿Qué parte? Un cuarto. Lo que me están pidiendo es esto. Queremos un cuarto de los 28, es decir, de las 28 hectáreas. Una parte, esta parte de 28. ¿Qué me dicen? Entonces, que a 28 lo tengo que dividir en 4 partes iguales. Recordemos que esto me dice la cantidad de partes que voy a dividir al entero. En este caso, el entero es el terreno, que está representado por el número 28. Así que al 28 lo voy a dividir en 4 partes iguales. 28 dividido 4 es 7 y no me sobra nada. Entonces, a este terreno lo estamos dividiendo en 4 partes iguales. Cada una de esas partes tiene 7 hectáreas. Entonces, si por ejemplo, en esta figura, ese sería el terreno, lo voy a dividir en 4 partes iguales, vamos a hacerlas más gruesas, en 4 partes iguales, y de cada una de esas partes, bueno, tienen que ser iguales, de cada una de esas partes, la dimensión es de 7 metros, no, 7 hectáreas. Recuerden que hectáreas es una unidad de medida, ¿sí? No son metros, no son centímetros, son hectáreas. Es decir, esta dimensión, ¿sí? Esta superficie de este terreno equivalen a 7 hectáreas. Acá tengo otras 7 hectáreas, otras 7 hectáreas y otras 7 hectáreas. Dividimos a este terreno en 4 partes iguales y cada parte mide 7 hectáreas. De estas 4 partes, ¿cuántas quiero? Una. Entonces, si voy a tomar solo una, voy a tomar esta, por ejemplo, esta parte del terreno. ¿Cuánto mide este terreno? ¿Cuántas hectáreas? 7. Entonces, si de trigo vamos a sembrar un cuarto me representan 7 hectáreas. Cuando me preguntan qué parte, siempre que esté la palabra parte, me está preguntando qué fracción. Una parte es una fracción. Entonces, ¿qué fracción del campo quedará para el cultivo de girasol? ¿Qué parte? Si nosotros tenemos que el terreno está dividido en 4 porciones iguales. Si de 4 porciones tengo 4, tengo entonces el terreno completo. De estas 4 usamos una sola de un total de 4 para sembrar el trigo. Si usé una parte de un total de 4, me quedan 3 partes de un total de 4. Quiere decir que la parte que nos queda para el cultivo de girasol representan 3/4. 3/4 es la parte del campo que quedará para el girasol.